Sí, bueno, buenos días. Se abre la sesión y antes, antes de empezar a la tramitación del orden del día, solamente quería, por enmarcar un poco el debate de la comisión, decir que, esta es la primera, después de la Constitución, esta es la primera sesión en pleno de esta comisión y es una de las primeras de este Congreso. Actualmente, como todos ustedes saben, tenemos esta comisión tiene encargadas por parte del reglamento de la Cámara buena parte de las funciones presupuestarias que corresponden al Congreso de los Diputados. En este sentido, como ustedes saben, constitucionalmente al Gobierno le corresponde la elaboración de los presupuestos generales del Estado y les corresponde también su ejecución, y el examen, enmienda y aprobación le corresponde a las Cortes Generales. Actualmente tenemos nos reunimos, pese a que efectivamente tenemos unos presupuestos generales del Estado aprobados y en ejecución, pero como todos ustedes saben, en estos momentos estos presupuestos, la Comisión Europea en concreto, ha dicho que España debería tomar algunas medidas con respecto a los mismos y no está claro cómo puede hacerlo un Gobierno en funciones. Y en este marco algunos grupos parlamentarios han pedido la comparecencia de algunas autoridades respecto al proceso presupuestario. Ninguna de estas autoridades en estos momentos está en funciones, con lo cual el debate que se está desarrollando en otras instancias de esta Cámara sobre el control del Gobierno en funciones no cabe, pero es posible que en algún momento en esta comisión esto se pueda debatir. En cualquier caso, sí que es importante de cara a las comparecencias, y ténganlo ustedes en cuenta, que hasta el 31 de marzo no estarán cerrados los datos de la contabilidad nacional y de la contabilidad pública, con lo cual les ruego, si lo estiman así oportuno, que las comparecencias se efectúen una vez se disponga públicamente de la información. Dicho esto, el orden del día aprobado por la Mesa incluye, en primer término, el pronunciamiento de la Comisión a efectos del artículo 44 del Reglamento sobre las siguientes solicitudes de comparecencia. En primer término, del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal para informar acerca de la evolución de la situación presupuestaria de España y de la ejecución de los presupuestos de las administraciones públicas para 2016. Expediente 212.5 y procede del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Asimismo, en tercer lugar, también está previsto por parte del Grupo Parlamentario Socialista el expediente 212.23 del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal para conocer su opinión sobre el nivel de endeudamiento público que ronda el 100% del PIB, el más alto en volumen de la historia de España, así como las previsiones sobre su evolución futura y sus posibles repercusiones en el desarrollo de la economía española. Si los portavoces de ambos grupos no tienen inconveniente respecto a esta comparecencia, la opinión de los grupos se puede realizar conjuntamente. ¿Algún grupo desea intervenir al respecto? Como hay peticiones de intervención de los grupos, en primer lugar tiene la palabra los autores de las solicitudes de comparecencia. Como entró primero, si no hay inconveniente, la del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, su señoría, don Antonio Roldán. Muchas gracias. Gracias a todos. Es un honor comparecer en esta comisión por primera vez. Simplemente quería destacar un poquito yo creo que ya el presidente de la comisión ha enfatizado lo que creo que es el tema más importante, que es una situación
extrema sensibilidad en relación a nuestros compromisos con Europa y que creo que tenemos que abordar con la mayor seriedad posible y a poder ser con el mayor consenso posible. El pasado mes de octubre, en el marco del semestre europeo, la Comisión emitió una opinión sobre el presupuesto presentado, pidiendo al Gobierno mayores esfuerzos para lograr los objetivos comprometidos y poder así salir del procedimiento de déficit excesivo en 2016, como estaba comprometido, después de que ya hubieran hecho compromisos de flexibilización del proceso de ajuste. La Comisión en ese momento ya, en octubre, se quejaba del nulo ajuste en el déficit estructural que estaba haciendo España y avisaba de que se tenían que hacer reformas estructurales urgentemente para recuperar la senda de crecimiento potencial. Además, la Comisión sitúa a España en la peor categoría en cuanto al riesgo de incumplimiento, el Risk of Non-Compliance, en su evaluación del presente de los presupuestos generales del Estado del 16 y básicamente argumentó que todo el déficit, todo el ajuste del déficit se dejaba en manos del crecimiento nominal de la economía. Como decía, la Comisión también insistió en la importancia de las reformas estructurales y básicamente se centraba en las recomendaciones del Country Specific Report del año pasado, insistiendo en que avanzáramos por esa vía. Además, en este contexto, a principios de 2015, la Comisión Juncker estableció unas nuevas normas un poquito más flexibles de interpretación del pacto, diciendo que, resaltando de nuevo la importancia, insisto, de las reformas estructurales para no solo, digamos, para poder combinar el ajuste presupuestario con medidas que realmente permitan potenciar el crecimiento. A pesar de todo esto, el Gobierno ha hecho muy poco en términos de reformas estructurales, o casi nada, esa es la opinión de todos los organismos internacionales. Y además, y esto por esto nos interesaría mucho poder escuchar a la AIREF de primera mano, nos deja un agujero probablemente en estos presupuestos de 9.000 millones de euros para las cuentas de 2016. Además, la Comisión está considerando multar a España, con lo que podría convertirse en el primer país que recibe una multa por su reiterado incumplimiento y por lo que ha dicho la AIREF hasta ahora, parece que más o menos la interpretación de esta institución es similar a la de la Comisión Europea. Simplemente pienso que es urgente que tengamos o que planteemos una posición común ante este tema para, entre otras cosas, para tener un poder de negociación fuerte en Europa. Nosotros, desde Ciudadanos, ya expresamos nuestra visión a este respecto. Creemos que, aprovechando ese entorno que permite el Plan Juncker, se pueden ofrecer como contrapartida unas reformas estructurales ambiciosas. Hemos hablado muchas veces en términos de mejora de competitividad, en términos de reforma educativa, en términos de estabilidad del mercado laboral, para poder pedir a la Comisión una extensión de un año más para salir del procedimiento de déficit excesivo y de esta manera no tener que implementar unos ajustes que creemos que serían extremadamente abusivos y perjudiciales para la economía en el próximo año y que podrían limitar enormemente el crecimiento económico, que además creemos que es más frágil debido a las debilidades del entorno internacional. Por tanto, para nosotros es importante que hablemos de esto. Creemos que es un asunto muy urgente y que es nuestra responsabilidad intentar llegar a una posición común a este respecto. Muchas gracias. Gracias, señor Roldán. Tiene la palabra el señor Lasarte, del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Es la primera comisión operativa después de la de su constitución y nosotros hemos pedido la comparecencia de dos autoridades que no están en funciones, la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos y el presidente de la AIREF. Entendemos que existe una situación de incumplimiento del déficit, un nivel histórico en volumen de deuda pública y requerimientos de la Comisión Europea para reducir el presupuesto del año 2016 en un entorno de 10.000 millones de euros, con un apercibimiento a España. Es una situación grave que exige, en nuestra opinión, en opinión del Grupo Socialista, una explicación del Gobierno, aunque esté en funciones, porque el descontrol presupuestario y el déficit no están en funciones, y este Parlamento, que tiene entre sus funciones el control del presupuesto, no está en funciones. Y si el presidente y sus ministros están en funciones y rechazan la labor de control de este Parlamento elegido por las urnas el pasado 20 de diciembre y se escudan en un artificio legal
y en una cierta cobardía política para no dar explicaciones, el Estado no está en funciones. Y por eso pedimos la comparecencia de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos y del presidente de la AIREF, que no están en funciones. La Secretaria de Estado responsable de presupuestos, con independencia de lo que es cuando le toca comparecer cuatrimestralmente, tiene por tradición comparecer en esta comisión cuando se constituye la comisión, por cortesía con los parlamentarios y parlamentarias elegidos. Entendemos que, efectivamente, aunque en la legislatura novena del año 2008 a 2011 el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, el señor Ocaña, de un gobierno socialista, tenía las comparecencias cuatrimestrales, las realizó el 24 del 3, en el mes de marzo del 2009, el 23 del 3 de 2010 y el 29 del 3 de 2011, es decir, en el mes de marzo. Es verdad que las comparecencias de la Secretaría de Presupuestos del Gobierno del PP han sido un poco más tardías, porque las ha hecho el día 10 del 4 de 2013, el 8 del 4 de 2014 y el 29 del 4 de 2015. Entendemos que, dado el apercibimiento de la Unión Europea sobre los incumplimientos del Gobierno del PP y el carácter independiente del presidente de la AIREF, procede, a juicio de nuestro grupo, conocer su opinión en sede parlamentaria. Y los tiempos son los que son, y nos parece que es de ahora el apercibimiento y toca dar ahora las explicaciones, no dentro de mes y medio o 2 meses. No obstante, por eso urgiríamos a la comisión a la comparecencia a la mayor brevedad posible del presidente de la AIREF, y efectivamente podemos dejar para comienzos de abril, la comparecencia de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, pide la palabra don Miguel Ángel Paniagua. Buenos días. Voy a plantear un poco la comparecencia del presidente de la AIREF, y el Grupo Popular, por supuesto, apoya estas peticiones de comparecencia, las dos, ya que, como vimos en la visita a su sede, hacen un análisis y seguimiento profundo del control del déficit de todas las administraciones públicas. Además, desde un punto de vista totalmente independiente de los distintos gobiernos locales, autonómicos o el Gobierno de España. Y en el segundo tema que nos ocupa, por supuesto, ya que el endeudamiento público, concretamente el análisis sobre su sostenibilidad, es una de sus funciones, aunque no tanto el análisis puntual de un valor concreto en un año concreto como plantea la segunda solicitud. Pero sí que es importante el análisis que nos pueda aportar la AIREF sobre la evolución futura y sus repercusiones en el desarrollo de la economía española. Y además, teniendo en cuenta que los objetivos de la AIREF son el seguimiento, en primer lugar, de las reglas fiscales y la ejecución presupuestaria de las administraciones públicas, y, en segundo lugar, el análisis de la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, lógicamente apoyamos la comparecencia del presidente o de cualquier responsable de la AIREF. No tanto para que nos aporte su opinión, sino la opinión de la autoridad independiente. Por otra parte, se ha solicitado también su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, y aunque preferimos que acuda a la nuestra, quizá las mesas de ambas comisiones se deberían poner de acuerdo sobre qué comisión debe recibirles. Parece que hay un antecedente contrario a la nuestra, porque en la anterior legislatura debió comparecer en la Comisión de Hacienda. Según la presentación que realizaron a los miembros de la mesa y portavoces de los grupos en la visita que tuvimos a la AIREF, tendrán alrededor del día 8 de abril el análisis sobre el cierre de 2015 y alrededor del día 15 el informe definitivo sobre el seguimiento del programa de estabilidad que el Gobierno de España debe presentar ante las autoridades europeas. Por tanto, si nos envían el informe en el momento en que lo tengan disponible y nos dan una semana más o menos a los grupos para su estudio y análisis, la comparecencia debería realizarse, creemos, entre la semana del 25 al 29 de abril, o podríamos esperar a recibir los informes y, una vez que estén, que la mesa y portavoces decidan la fecha de la comparecencia. También nos gustaría que la AIREF nos plantease todas aquellas medidas que desde esta comisión podamos impulsar para ayudar en el cumplimiento de sus objetivos. Por otra parte, también nos gustaría plantear que la AIREF nos analice las razones por las que hemos llegado a este nivel de endeudamiento, para que nos sirvan para el futuro. Hay que recordar que la historia es una de las herramientas intelectuales más potentes del que dispone nuestra sociedad. La historia nos permite conocer el pasado, saber de dónde venimos y nos ayuda a definir a dónde vamos, así como a no repetir los errores pasados. Concretamente, la inacción del Gobierno de España durante la etapa 2007-2011, la etapa de reformas estructurales del periodo 2011-2015 y el retraso de las autoridades comunitarias en la toma de decisiones ante la grave situación económica y financiera que surgió a finales de 2007. Y, por supuesto, como se ha planteado, que ambas comparecencias que entendemos que se deben
proponer para que se realicen de forma conjunta. Primero, porque no tiene sentido dos comparecencias diferentes en un periodo breve de tiempo, no solo por nuestro trabajo, sino por el propio trabajo de la AIREF. Y, en segundo lugar, por la interrelación tan clara que tienen las dos funciones principales de la autoridad, el déficit y la evolución del endeudamiento público. Gracias. Muchas gracias. Por parte del Grupo de Podemos tiene la palabra don Segundo González García. Sí. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por darme la palabra y es un placer poder comparecer en esta comisión de presupuestos por primera vez. Con respecto a la comparecencia del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, nuestro grupo parlamentario votará a favor porque creemos que es interesante conocer la opinión de una autoridad como esta en el estado en el que estamos, de previsible incumplimiento del objetivo de déficit planteado en 2015, con unos presupuestos hechos por el Gobierno del Partido Popular en su disposición de mayoría absoluta, que eran unos presupuestos francamente sobreestimados y con unas previsiones que era previsible que no se cumplieran. Por lo tanto, nos gustaría conocer su opinión. No obstante, dicho lo cual, hemos de valorar también la existencia de la AIREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, como perversa en su constitución, ya que consideramos que es una institución que se crea por mandato de la Troika en la firma del memorándum de entendimiento con el Gobierno de España para solicitar el rescate. No obstante, valoramos también la profesionalidad de sus técnicos, como pudimos ver en la visita que realizamos a esta institución, y creemos que puede ser interesante su opinión. Y aprovechamos también para criticar al Gobierno, al Ministerio de Hacienda, por restringir la información, los cauces de información a los que accede la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Esta entidad, su presidente está nombrado a propuesta del Ministerio de Hacienda y aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno, y, sin embargo, pese a nombrar a la institución, el Gobierno se hace trampas al solitario al poner restricciones a los cauces de acceso a la información por parte de esta institución, con lo cual nos parece que no tiene sentido. No obstante, agradecemos que se proponga esta intervención para poder valorar estas cuestiones con el propio presidente en comisión, y votaremos a favor. Con respecto a la secretaria de Estado de Presupuestos, consideramos necesaria su intervención en esta comisión una vez se publique el informe de ejecución presupuestaria lo más detallado posible. Esperamos que este informe de ejecución nos permita valorar la evolución de las diferentes partidas a nivel de programa. Y nada más. A continuación, el señor Bell, de Democracia y Libertad. Muchas gracias, presidente. Seré breve en mi intervención. Nuestro grupo, obviamente, va a apoyar las tres peticiones de comparecencia. En todo caso, nos parece entraría dentro de la normalidad que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal pudiera comparecer al inicio de cualquier legislatura en la Comisión de Presupuestos. Los dos motivos argumentados por los dos grupos solicitantes también nos parecen acertados. Nosotros entendemos que es conveniente que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se pronuncie respecto al presupuesto del 2016, respecto a estas advertencias que llegan desde la Comisión. A nosotros también nos gustaría, y se lo vamos a plantear, que se pronunciase sobre la conveniencia o no, o el acierto de la distribución del déficit entre los diferentes niveles de administración en el conjunto del Estado español. Yo creo que eso es un tema pendiente que se tendrá que resolver, pero en todo caso vamos a apoyar la comparecencia de la AIREF y también de la Secretaría General, a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Sí que nos parecería en este último caso quizá demorar unos días la comparecencia para poderlo hacer sobre cifras más ciertas. No tenemos esta impresión en relación a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que entendemos que podría comparecer ya en cualquier momento. Bueno, y finalmente, Grupo Mixto, Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu. Sí, gracias. Muy brevemente, simplemente para fijar la posición de nuestro grupo, que es favorable a que comparezca tanto el presidente de la Autoridad
fiscal como la secretaria de Estado, ¿no? Yo creo que a estas alturas del ejercicio, a estas alturas del año 96, tiene que haber datos ya bastante cerrados del año 95 y creemos que es bueno tener toda esta información de cara a poder ejercer también un control sobre las cuentas públicas desde esta comisión. Hay una cosa que yo quisiera poner sobre la mesa, que en relación al Plan de Estabilidad y Crecimiento, que hay que presentarlo efectivamente en abril. Este no es un documento técnico, no es un documento administrativo, no es un documento de trámite, o no solo es eso, y no es solo una exigencia de la Unión Europea, sino que es también un documento en el que establece un poco las políticas del Gobierno de cara a los próximos años en términos de déficit público y de endeudamiento, fundamentalmente, y de cuadro macroeconómico y otras muchas cosas más, ¿no? Entonces, yo no sé si un Gobierno en funciones puede acometer una elaboración de estas características de carácter tan político. Yo no sé, supongo que habrá técnicos que algo nos puedan decir al respecto, ¿no? A mí sí me gustaría que alguien del Gobierno nos dijera qué va a hacer en relación al tema ¿no? Si lo va a hacer de una manera, no sé, pues continuista, de manera que no haya, digamos, elementos políticos que se incorporen en este momento, si es que eso es posible, o de qué manera, porque estamos hablando mucho de qué es lo que puede y lo que no puede hacer un Gobierno en funciones en estas situaciones que estamos padeciendo de interinidad, ¿no? Entonces, sí me gustaría saber si el Gobierno efectivamente va a acometer esto, porque, en opinión del Grupo Vasco, creemos que es un documento de naturaleza política que lo que hace es reflejar la voluntad política del Gobierno en los temas, insisto, de déficit público y endeudamientos, fundamentalmente para los próximos 3 años, ¿no? Y esto yo creo que tiene que ser una decisión de carácter político que posiblemente esta Cámara algo tendría que decir, con lo cual posiblemente el que comparezcan cuanto antes para darnos explicaciones, no como decía el portavoz del Partido Popular, es decir, que lo haga una vez que el plan de estabilidad esté ya elaborado, sino que se comparezca antes de que esté elaborado, precisamente para ver un poco qué parte de elaboración le corresponde o no le corresponde al Gobierno, para tener un poco claro esta cuestión. Por lo tanto, nuestro grupo lo que solicita es que comparezcan para dar cuentas del ejercicio 2015, para dar también cuentas de lo que van a hacer en relación al plan de estabilidad y crecimiento y, por lo tanto, que lo hagan cuanto antes. Nada más y muchas gracias. Bueno, finalmente, el señor Candela, por el Grupo Mixto. Sí, primeramente en relación con las peticiones de comparecencia del Grupo Socialista, de las dos del Grupo Socialista, la número 2 y la número 3, nosotros mostramos que estamos a favor, siempre y cuando, como decía el presidente, sea en abril, una vez estén cerrados los datos y de esa manera poder tener más fiabilidad. Respecto a la cuestión de la AIREF, nosotros estamos a favor de que comparezca, pero sí que queremos poner de manifiesto dos cuestiones que creemos fundamentales. Respecto a la AIREF, la primera cuestión tiene que ver con su naturaleza. Entendemos o estamos a favor de que haya órganos de fiscalización independientes, pero siempre y cuando emanen de la voluntad democrática y no de llamadas en verano, en las noches de verano, ¿no? Entendemos que la AIREF, como decía el compañero de Podemos, no responde a estos criterios. Y en segunda cuestión, yo creo que hay una cuestión que es evidente, que la ha planteado el portavoz de Ciudadanos, y creo que está en el meollo de la cuestión. Recientemente, en un informe de la OCDE, empieza a cuestionar el crecimiento europeo y el crecimiento español. Indica ya la debilidad del propio crecimiento. Entonces, entendemos que la línea política, de política económica, que ejemplifica la AIREF, que simplemente es la ejemplificación de las políticas españolas y europeas, entendemos que no son sostenibles ni eficientes. Es decir, el mantra de la estabilidad presupuestaria, que en el fondo es austericidio, entendemos que hay que empezar a cuestionarlo, porque si no será muy difícil que las clases populares puedan salir de la crisis, que son quienes realmente las están pagando, junto con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Con eso nada más y gracias. Bueno, muchas gracias. A continuación, procede las intervenciones sobre la comparecencia de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gasto Público. Y a este menester, si quieren intervenir los grupos, tiene la palabra el señor Olano perdón, señor Lasarte, me estaba diciendo. Lasarte, del Grupo Parlamentario Socialista. Disculpe. Gracias, señor presidente. Voy a repetir una parte de la intervención anterior en relación a la comparecencia del presidente de la AIREF y ahora relativa a la comparecencia de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos.
insistimos en que, más allá de que el presidente y el GOI y sus ministros estén en funciones y rechazan la labor de control de este Parlamento, poniendo en riesgo la posibilidad de un conflicto muy serio en clave institucional entre lo que es el Ejecutivo y el Legislativo, y cuestionando la soberanía popular y las decisiones de los españoles del pasado 20 de diciembre, insisto, con una cierta cobardía política para no dar explicaciones, hay que insistir en que la Secretaría de Estado no está en funciones y, en fin, tiene que asumir sus responsabilidades y entendemos que tiene que venir cuanto antes a esta comisión a dar explicaciones de la situación presupuestaria que, como decían otros portavoces, está sujeta o está llena de incomparecencias, de incumplimientos, y no lo decimos nosotros, lo dice la Unión Europea, cuando de manera reiterada insiste en que hay que hacer un recorte en los presupuestos generales del Estado del año 2016 de en torno a 10 millones de euros. Una situación económica con España percibida por la Comisión Europea, y parece obligado, ¿no?, que la Secretaría de Estado responsable de presupuestos acuda a esta Cámara a dar explicaciones presupuestarias. Insisto con lo que he dicho antes, de que en la legislatura novena, con un presidente socialista del año 2008-2011, con un secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, el señor Ocaña, comparecía cuatrimestralmente, y voy a repetir las fechas otra vez, 24 del 3, 23 del 3 y 29 del 3, en el año 2009, 2010 y 2011. Es decir, el secretario o secretaria responsable de presupuestos del Gobierno puede comparecer en marzo, y se ha hecho. Es verdad que quizás el PP pues igual es un poco más torpe, entonces le cuesta un mes más tener información para comparecer en el Parlamento. Pero bueno, como estamos en una comisión que se acaba de crear, que estamos todavía empezando, yo creo que por responsabilidad de este Parlamento, la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos es que no habría ni que pedir que compareciera. De hecho, tengo una comparecencia del secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos del año 2008, cuando la comisión la presidía Jesús María Posada Moreno, que creo que los del PP le conocerán porque ha sido presidente de esta Cámara en la última legislatura, donde la comisión equivalente a esta comisión efectivamente aprueba la delegación de competencias en la mesa de portavoces de comparecencias, y en esa misma comisión ratifica la decisión de la mesa de la comparecencia del secretario de Estado a petición propia del secretario de Estado. Es decir, más allá de que efectivamente parece que la comisión propone que esperemos a tener los datos más cerrados, y yo sigo diciendo, me parece oportuno, tampoco vamos aquí a forzar un trabajo excesivo para los responsables de presupuestos del Gobierno del PP. Me parece razonable que los primeros días de abril, la primera semana, los primeros 10 días de abril, comparezca en esta comisión la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, como es su función y competencia, y por lo cual le pagan el sueldo hasta que deje de ser secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. Y quiero decir, o quiero sacar a colación también, pues una declaración de un diputado del PP, Martínez Pujalte López, que también seguramente le conocerán porque también fue portavoz de presupuestos de esta comisión durante bastantes años, ¿no? Y entonces, cuando se constituye, cuando empieza la comisión, la que he mencionado del año 2008, por cierto, tengo que decir que la mesa de esa comisión es del 25 de febrero, la comisión se reúne el día 15 del 3, y bueno, no, eso es la nuestra, perdón. La comisión que estoy diciendo se reúne el 20 de mayo de 2008, la mesa adopta la decisión de la comparecencia y de la comisión, y el 24 de junio se celebra la comparecencia. Nosotros hemos tenido una mesa el 25 de febrero en la que hablábamos de hacer las comparecencias. Estamos a 15 del 3, o sea, un mes más tarde, no se ha producido la comparecencia y hay algunos que proponen que sea a finales de abril. En fin, yo pido un poco de diligencia a los representantes del Gobierno del PP, aunque esté en funciones, y sobre todo cuando la secretaria de Estado no está en funciones. Y decía que había un diputado del PP, Martínez Pujalte López, que en esa comisión del año 2008, cuando se constituye esta comisión en clave operativa, dice que el Grupo Parlamentario Popular viene a esta comisión, como ya lo hiciera en años anteriores, con un espíritu constructivo, de colaboración en el trabajo que los ciudadanos nos han demandado, que es controlar al Gobierno. Controlar al Gobierno es lo que nos han pedido los ciudadanos. Además, él dice, tenemos que ejercer una función de control y lo haremos. Pues también nosotros lo haremos.
Es decir, es responsabilidad, competencia y obligación, en opinión del Grupo Socialista, de la Secretaria de Estado de comparecer en esta comisión. Y sigo diciendo, vamos a buscar un consenso los primeros días de abril. Gracias. A continuación, aquí hemos seguido el orden de mayor a menor, así que tiene la palabra el señor Olano, del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Como todos ustedes saben, los secretarios de Estado son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en su sector de actividad correspondiente, tal y como reza el artículo 7 de la Ley 50/1997, llamada Ley del Gobierno. Y, por lo tanto, lo que se predica sobre la posibilidad de control político del Gobierno en funciones por el Parlamento de una legislatura diferente a la que le otorgó su confianza, sirve también para la labor de los secretarios de Estado. Y eso es exactamente lo que se pretende con esta comparecencia, ejercer un control político sobre un Gobierno en funciones, es decir, un Gobierno que no ha recibido la confianza del Parlamento de la 11ª legislatura, pero que sí la obtuvo en la legislatura anterior, en la 10ª, y, en consecuencia, únicamente los diputados y senadores de aquella legislatura están facultados para realizar ese control político que ahora se pretende, de forma, a mi juicio, fraudulenta. ¿Acaso pretendemos en esta legislatura enmendar o controlar el trabajo legítimamente realizado por las cámaras de la anterior legislatura? ¿No es esto un fraude constitucional? Señorías, de conformidad con el artículo 21 de la mencionada Ley del Gobierno, un Gobierno en funciones limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos y estos, por definición del Tribunal Supremo, carecen de trascendencia política y, por lo tanto, no han de ser susceptibles de control político por las cámaras legislativas. Tanto es así que en ninguna de las anteriores legislaturas se ha pretendido llevar a cabo este control político a un Gobierno en funciones, y ello pese a que en algunos casos la investidura se retrasó por encima de los 2 meses. Pero es que tampoco en los países de nuestro entorno se ha pretendido lo que sus señorías piden, y por los mismos motivos que les estoy explicando. Y en clave interna, en ninguna comunidad autónoma se ha pretendido una cosa semejante a la que ustedes solicitan hoy, y eso que, por ejemplo, en Andalucía se retrasó la formación de Gobierno más de 80 días, y en Cataluña por encima de los 100. Lo que nos lleva a pensar que los argumentos de algunos grupos que sí estaban y están en esos parlamentos autonómicos son una mera excusa, una pura escenificación, pero carente de contenido jurídico-político de relevancia. De no ser así, no se explica por qué no lo solicitaron en las mencionadas comunidades autónomas o en esta misma Cámara en legislaturas anteriores. Por otra parte, ello no quiere decir que no exista posibilidad de control alguno al Gobierno, pues dentro de las formas de control que las Cortes ejercen sobre el Gobierno y que se detallan en el título quinto de la Constitución, artículos 108 y siguientes, se encuentra la solicitud de información al Gobierno y a sus departamentos, circunstancia que se está cumpliendo escrupulosamente, como no podía ser de otra manera, por este Gobierno y por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Por todo lo expuesto, mi grupo parlamentario va a votar en contra de esta solicitud y quisiera también hacer mención a la intervención del portavoz del Grupo Socialista, el señor Lasarte, cuando hablaba de los incumplimientos del objetivo de déficit y debo decirle que mi grupo parlamentario se congratula de su preocupación por el déficit público. En este caso, bueno, se habla de unas pocas décimas. La lástima es que esa preocupación no la tuvieran cuando gobernaban con desviaciones de hasta 3 puntos, por encima de los 30.000 millones de euros, que en ese caso sí, y por utilizar las palabras del señor Lasarte, sí por cobardía política, ocultó no solo a esta Cámara, hasta el día de la investidura del presidente del Gobierno, del señor Rajoy, hasta ese día se ocultaban esas cifras, ese déficit oculto por encima de los 30.000 millones de euros por cobardía política, insisto, utilizando los términos utilizados por el señor Lasarte, sino que también se ocultó a nuestros socios europeos y a todos los españoles. No sé si ese déficit oculto se debía, insisto, utilizando la terminología del señor Lasarte, por torpeza, cobardía, falsedad. En todo caso es indiferente porque los que los hemos sufrido hemos sido todos los españoles. Y por último, y aunque no es un trozo de mi intervención ajeno al orden del día de hoy, pero sí afecta al desarrollo del trabajo de esta comisión en el futuro. Yo le agradecería al señor presidente que cuando quiera realizar juicios de valor, como ha hecho el comienzo de la sesión de hoy en esta comisión, lo haga desde este lado de la comisión, abandone la mesa y utilice el turno de palabra como cualquier otro portavoz y no el sitio
que ocupa en estos momentos, que es la presidencia de la Cámara. Perdón un segundo. Especifique qué juicios de valor he realizado. Bueno, cuando estaba hablando de que si había incumplimiento por parte del Gobierno si no comparece, si era susceptible de sanción. Yo lo único que he dicho, perdone usted, vamos a ver, por favor, señor Olano, no ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. Es decir, yo lo único que he dicho es que las dos autoridades, respecto al orden del día que había aquí, que las dos autoridades a las que se les había solicitado la comparecencia no estaban en funciones y que, por tanto, este debate, para información general, era ajeno al debate sobre el control de un gobierno en funciones. Bueno, eso no es un juicio de valor. No es mi intención polemizar con el presidente. En cualquier caso, con el diario de sesiones, pues se podrá comprobar si lo que a lo que hago mención es cierto o no es cierto. En cualquier caso, ya le digo, cuando vayamos a realizar juicios de valor, es conveniente que los miembros de la mesa, porque así lo reza el reglamento de la Cámara, se pongan del lado de que nos ponemos los distintos portavoces, porque es de justicia y así debe ser. Y nada más y muchas gracias, señor presidente. A continuación, el señor González. Muchas gracias. Estamos a favor de que comparezca la Secretaria de Estado de Presupuestos, como antes comentamos, presentando un informe lo más detallado posible. No entendemos que el Partido Popular vote en contra de una comparecencia que era normal en anteriores legislaturas. Creemos que pretenden gobernar por decreto, que no se han adaptado a la nueva legislatura, una legislatura plural en la que ya no tienen mayoría absoluta y, por lo tanto, nos sorprende que pretendan votar en contra de la comparecencia de la Secretaria de Estado de Presupuestos para dar información al Congreso de los Diputados, en este caso a esta comisión, que es representante de la soberanía popular elegida el 20 de diciembre. Creemos que es necesario conocer un desglose detallado de estos presupuestos porque entendemos que esos presupuestos fueron una valla electoral del Partido Popular que presentaron para ganarse apoyos en las elecciones, pero una valla electoral de papel de liar, una valla electoral en la que no se planteaba ningún tipo de política de crecimiento que permitiera alcanzar objetivos de déficit sin necesidad de recurrir a recortes sociales, unos recortes que ya se han demostrado injustos a la vez que ineficaces. Por lo tanto, creemos que es necesario conocer por qué estos presupuestos, que en sí eran nefastos para el futuro de nuestro país, por qué no se han cumplido, aun cuando hicieron una previsión que estaba completamente sobreestimada. Así que votaremos a favor de la comparecencia para preguntar todas estas cuestiones a la Secretaria de Estado. Muchas gracias. Gracias, señor González. A continuación, el señor Roldán, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Yo sí voy a emitir algunos juicios de valor. Yo diría que nosotros estamos absolutamente a favor de la petición de esta comparecencia. Creemos que es absolutamente esencial que en una situación yo diría, de bastante alarma en relación a la situación de nuestras cuentas públicas, esta Cámara tenga la responsabilidad y el Gobierno la obligación de explicar al menos cuál es su estrategia para afrontar esa trayectoria de déficit en la que nos ha dejado, que incumple abiertamente sus obligaciones con nuestros socios europeos, si piensan hacer un plan de ajuste, si piensan subir los impuestos, si piensan simplemente ignorar los compromisos con Bruselas, o si piensan hacer alguna reforma estructural de las que no han hecho y prometieron que iban a hacer en los últimos 4 años. Déjenme que haga un pequeño resumen de donde creo que está el problema y cómo han evolucionado las cosas. En España la deuda pública en el 2008 estaba en el 39,4% del PIB y ha crecido en 630.000 millones hasta este pasado año, que está en el 99% del PIB. Tenemos un déficit abultadísimo, que es una de las principales vulnerabilidades de nuestra economía y que nos deja en una situación de enorme fragilidad a la volatilidad internacional de los mercados. Creemos que en un entorno de un crecimiento del 3%, tener déficits cercanos al 5% no es una política particularmente responsable. Yo diría que en el camino, desde el principio de la crisis, particularmente desde el Gobierno del Partido Popular, ha habido recortes significativos, particularmente en áreas donde creemos que hay que invertir para potenciar el crecimiento de la economía, como educación, como I+D, como políticas activas.
En cambio, se han mantenido enormes gastos en lo que consideramos duplicidades administrativas, redes clientelares, aeropuertos vacíos y otras infraestructuras millonarias por mala gestión y por compromisos políticos, donde además ha habido una mezcla de corrupción y clientelismo muy significativa. Solo para terminar, yo diría que la UE ya permitió mayor flexibilidad en el ajuste presupuestario, nos dio en 2013 2 años más de plazo, con el compromiso de que España saliera en 2016 del procedimiento de déficit excesivo. Pese a esa mayor flexibilidad, el Gobierno ha incumplido reiteradamente todos sus compromisos. En 2014 el déficit alcanzó el 5,8% del PIB, sin contar las ayudas financieras, 3 décimas más de lo pactado, y en 2015 podría haber alcanzado el 4,8% según las últimas previsiones de la Comisión Europea del mes pasado, 6 décimas por encima del objetivo, es decir, 6.500 millones de desfase. Si al señor portavoz del Partido Popular no le parecen suficientes argumentos como para que, al menos en esta comisión, podamos recibir algunas explicaciones del Gobierno después de lo que ya he explicado de los avisos y los problemas remarcados por la Comisión Europea y por nuestros socios europeos, creo que deberíamos repensarnos la situación en la que estamos. Muchas gracias. A continuación, el señor Bell, de Democracia y Libertad. Muchas gracias, presidente. De hecho, mi grupo, como el resto de grupos, ya nos habíamos posicionado en el primer turno. No vamos a reiterar los argumentos como han hecho otros grupos y tampoco no vamos a abrir una discusión que, en todo caso, la tendremos que abrir con los comparecientes cuando estén en esta comisión. Muchas gracias. El señor Azpiazu, del Grupo Parlamentario Vasco. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, yo me había referido también a los dos comparecientes, pero bueno, yo creo que es importante decir alguna cosa, ¿no? Es decir, creo que un gobierno esté en funciones. Efectivamente, igual no sabemos muy bien lo que es, pero lo que no debe suponer en ningún caso es un apagón informativo, ¿no? Sobre todo cuando estamos aquí, pues, diciendo que lo que tiene que haber es cada vez más transparencia, ¿no? Imagínense que hay elecciones y que no hay un nuevo gobierno hasta pasado el verano, ¿no? O hasta otoño, y no sé cuándo puede haber un nuevo gobierno. Eso quiere decir que hasta entonces no vamos a tener a nadie del gobierno que nos explique qué es lo que está pasando. Más allá de lo que es el control al gobierno, lo que nosotros reclamamos al menos es la información, no tanto como control político, sino como información, como ejecución presupuestaria y seguimiento un poco de la actividad del gobierno. No tiene sentido que el gobierno explique en Europa cómo van las cuentas y lo que piensa hacer en relación al plan de estabilidad y crecimiento, que a mí también me preocupa, esas explicaciones se las den a Europa y no nos la den a nosotros. No sé cómo habrá que solucionar esta interinidad o este estar en funciones, pero desde luego, de alguna manera, tienen que hacerlo de manera que nosotros estemos informados de qué es lo que está pasando en relación a las cuentas públicas y, sobre todo, cuáles son las intenciones del Gobierno de cara a las cuentas públicas en el futuro. Nada más. Muchas gracias. El señor Candela no toma la palabra. Como ya han intervenido todos los grupos parlamentarios, se debería proceder a la votación de las comparecencias separadamente, porque puesto que hay, según han expresado los portavoces, hay opiniones distintas en cuanto a las mismas. En primer término, si no tienen inconveniente los portavoces de ambos grupos proponentes, votaríamos la comparecencia del presidente de la AIREF y en su caso, si no les parece mal, delegaríamos la fecha, si les parece, en la mesa y portavoces o quieren alguna observación. Sí, si quiere intervenir el señor. Señor Lasar. Nos parece bien que votemos de manera separada, lógicamente, cada petición de comparecencia, y si estamos todos de acuerdo, pues por parte nuestra dejaríamos o delegaríamos en una reunión de mesa y portavoces la decisión o la propuesta de comparecencias, que yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Gracias. ¿Qué lo hacemos por asentimiento? Por asentimiento. Sí. Lo único, si sale la votación afirmativa para ambas comparecencias, yo sí que pediría que la mesa se reúna en cuanto antes para trasladar las comparecencias a los intervinientes o para fijarlas cuanto antes, ¿vale? ¿La semana que viene? Se puede ser la semana que viene o la siguiente, quiero decir, o incluso,
hay procedimientos operativos mucho más ágiles, pero quiero decir que sea una decisión relativamente rápida, que no se posponga. Vamos a ver, mesa y portavoces nos podemos reunir al final de... Eso es. Al final de esta... Perfecto, gracias. Vale. Vamos a ver, en consecuencia... Bueno, ¿procedemos ya a la votación? Sí. Votos a favor de la... Bueno, por... Sí. Estamos en el AIREF. El AIREF. Vamos a ver, se va a proceder, en consecuencia, en los términos que hemos hablado, a la votación sobre la comparecencia del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, delegándose la fecha en una mesa de junta y portavoces que va a tener lugar al finalizar esta comisión. ¿Votos a favor de los señores diputados? Vamos a ver, por descartar. ¿Algún voto, alguna abstención? ¿Algún voto en contra? Bueno, pues por unanimidad. En segundo término, procederíamos a la votación, si no les parece mal, en los mismos términos, de la comparecencia de la señora secretaria de Estado de Presupuestos y Gasto Público. ¿Votos a favor de la comparecencia? ¿Cuántos son? A ver, ha votado todo el mundo a favor, menos los 15 del Grupo Popular. Son 28 votos a favor y 15 en contra. ¿Votos en...? No, bueno, no se sabe si votan. ¿Votos en contra? Vale. Me he pasado ambicioso. Sí. Por 28 Bueno, ¿algún diputado algún señor diputado de esta comisión se ha abstenido? Bueno, pues 28 votos a favor, 15 en contra, queda aprobada la comparecencia. Tercer lugar, tercer punto en el orden del día es la delegación de en la mesa de la Comisión de la Competencia para adoptar los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento de conformidad con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. Bueno, sí. Sí, tenemos dos opciones, de acuerdo con los servicios jurídicos de la Cámara. En primer término, condicionada o bien incondicional. La condicionada es que el rechazo de las solicitudes de la comparecencia requerirá la unanimidad de los miembros de la mesa de la comisión, quedando abocada la decisión por la comisión en caso contrario. Bien incondicional, en este caso que es una delegación sin... Una delegación sin más por mayoría. De todas formas, en este punto, algunos grupos parlamentarios querían hacer alguna observación. No, me refería al grupo parlamentario de Podemos. Señor González. Gracias. Dado que el Grupo Parlamentario de Podemos no tiene representación en la mesa, nosotros planteamos que sea, en primer lugar, una delegación condicionada y que sea una delegación condicionada a las reuniones de mesa y portavoces, de manera que podamos participar en estas reuniones que deberían de ser un trámite por pura operatividad del funcionamiento de la comisión, por lo tanto no debería de generar ningún tipo de problema. Esa es nuestra propuesta. Y en caso de que no sea posible, que cualquier bloqueo en la comisión por parte de alguna propuesta de algún grupo que no esté representado en la mesa de la misma, sea trasladada a votación en comisión. Sí, eso es básicamente condicional. ¿Sí? Por la misma argumentación y con las mismas motivaciones, el Grupo de Esquerra Republicana estaría de acuerdo con su propuesta. Sí, nosotros también igual. Por el mismo razonamiento estaríamos a favor de la propuesta de Podemos. ¿Alguna observación, Grupo Socialista? Sí, nosotros estamos de acuerdo, nos parece bien, sí. También. Bueno, pues parece ser que todos los grupos están de acuerdo. En cuyo caso,
sometemos a votación del Pleno de esta comisión la delegación condicionada a la mesa y portavoces de la Cámara de los... ¿Qué? Sí. No, de la mesa y portavoces de la Cámara, una delegación condicionada en cuyo caso, si no hay unanimidad, decidirá la comisión, y si sí la hay, en principio tomará las decisiones por delegación de la... Sí, perdón. La delegación es técnicamente a la mesa. La delegación es técnicamente a la mesa. Lo único que podemos, según me observa el señor letrado... Siempre... En el bien entendido, sí. Ese es un compromiso que del presidente, sí. Siempre y cuando se recoja ese compromiso en acta por parte del presidente, no tenemos problema. Me comprometo. Sí, presidente, pero Sí. Perdón, presidente, para clarificar, Sí. Los que votan es exclusivamente la mesa. La mesa, sí. Y por tanto, ningún portavoz, la mesa sí, pero ningún portavoz lo puede bloquear. No, efectivamente, vamos a ver, vota la mesa. Lo que ocurre es que, y evidentemente, si hay unanimidad decide, y si no decidiría el rechazo Exige unanimidad en la mesa. y el resto de las votaciones por comisión. Bueno, estos son los términos en los que... Sí, vamos a ver. Vamos a ver, el voto corresponde exclusivamente a los miembros de la mesa. Los portavoces, esto es un compromiso del presidente de esta comisión, se convocarán siempre conjuntamente para que sean oídos. Y los términos de delegación son los que... vamos a ver, los leo literalmente. A continuación, someto a la comisión la delegación de las facultades a que se refiere el artículo 44 del Reglamento del Congreso a favor de la mesa de la comisión, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. Dicha delegación, según los precedentes de otras legislaturas, se realiza de forma condicionada, de forma que el rechazo de las solicitudes de comparecencia requerirá la unanimidad de los miembros de la mesa de la comisión, quedando abocada la decisión por la comisión en caso contrario. Es decir, estos son los términos literales. Es decir, si hay un rechazo por unanimidad o una aprobación por unanimidad, ha decidido directamente la mesa. En caso contrario, el tema se decidirá en el pleno de la comisión. Sí. Yo estoy de acuerdo siempre y cuando el presidente de la comisión se comprometa a las condiciones que hemos puesto para votar a favor. Yo lo único que me puedo comprometer como presidente es a convocar conjuntamente siempre la mesa y portavoces de la comisión. En el bien entendido de que solamente tienen derecho a voto los miembros de la mesa y que en cualquier caso los portavoces siempre serán oídos. Es que no tengo más atribuciones, pero sí, no se preocupe, es que eso es un compromiso mío personal. No, evidentemente no es exigible, no es un cheque, no se puede exigir, pero eso me comprometo. Entre otros temas, por operatividad de la comisión. Bueno, en consecuencia, sometemos a votación en estos términos la delegación en la mesa de la comisión en los términos del artículo 44. ¿Votos a favor? Creo que esto es unanimidad, ¿no? Sí. Por descartar, ¿alguna abstención? ¿Hay 2 abstenciones? No, que no se vean. No hay ninguna abstención. ¿Algún voto en contra? Bueno, pues sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión y ahora pasamos a reunirnos en mesa y portavoces. Gracias.